Bienvenidos, comenzamos Sana que Sana, qué rico estar cerrando esta semana saludable con ustedes. Por estos días hay un tema que a todos nos inquieta, particularmente en Medellín, bueno, y en Bogotá creo que también el asunto está complicado, y es el tema de la contaminación ambiental. Y uno dice, ¿cómo voy a dejar de vivir, doctor Ortega? O sea, ¿cómo voy a dejar de salir? Quienes viven cerca a los lugares más contaminados y quienes no vivimos en esos lugares, cerca a esos lugares, pero que sí hacemos parte de este Valle de Aburrá por estos días tan convulsionado con esas partículas. Hoy, de la mano del doctor Héctor Ortega, médico neumólogo de la clínica Cardiovid, también tendremos una comunicación con el doctor Luis Alfonso Fajardo, médico cardiólogo de Cardiovid. Vamos a intentar hacerles claridades sobre el tema de la contaminación y sus implicaciones en nuestra salud. No queremos generar alarma, no queremos decir nada diferente a lo que en realidad puede sucedernos y qué podemos hacer, qué medidas debemos tomar como ciudadanos y como seres que hacemos deporte, que caminamos, para poder prevenir y cuidarnos frente a este tema. El doctor Héctor Ortega ya estaba aquí con nosotros. ¿Cómo le ha ido, Doc? Muy bien, Olga, muchas gracias por la invitación. A usted por venir, por Dios. Doc, usted me decía que muchos pacientes, le ha pasado ya varias veces que llegan a preguntarle, pero ¿qué va a pasar? ¿Nos vamos a morir? Las consecuencias son gravísimas. Antes de empezar a introducirnos en ese sistema respiratorio y entender qué es lo que pasa, tenemos mucho de qué preocuparnos. Digamos que el problema es real y es serio, pero digamos es un problema que debe tener solución a mediano y largo plazo, sobre la cual tenemos que trabajar todos tenemos que tomar medidas, políticas públicas, modificar conductas que conduzcan a mejorar la calidad del aire, porque sí, efectivamente es un problema real, es un problema que afecta a la salud, pero digamos que tampoco pues nos vamos a morir todos ya o nos va a dar cáncer a todos, pero hay que tomar medidas y no deben aplazarse. Perfecto. Doctor, adelante. Sentémonos entonces. Cuando uno lee sobre este tema, doctor Ortega, habla mucho de partículas, unas partículas. ¿Qué son esas tales partículas contaminantes y cómo ingresan a nuestro organismo, o más bien al ingresar, qué es lo que sucede en ese sistema respiratorio? Digamos que la contaminación ambiental es una mezcla de muchas cosas. Hay gases, hay vapores y hay lo que se denomina material particulado. Material particulado suelen ser metales, hollín, restos de otras sustancias. Y ahí es muy importante, pues primero porque eso tiene un impacto sobre la salud, y es muy importante el tamaño de las partículas, que ese es el cuento del PM10, PM2.5. Porque las partículas más pequeñas, las menores de 5 micras, o sea PM10 es que miden menos de 10 micras, están entre 2.5 y 10. Y PM2.5 son partículas menores de 2.5, son partículas diminutas. ¿Qué particularidad tienen? Es que como son tan pequeñitas, alcanzan a llegar a la parte más periférica del sistema respiratorio, se meten al pulmón y muchas de ellas son capaces de atravesar hacia la sangre y empezar a circular y de hacer daño incluso en órganos que no están directamente expuestos, pero que por razón de ser absorbidas, digamos, por el torrente circulatorio, pueden llegar a provocar problemas, fundamentalmente cardiovasculares, como seguramente ahorita van a mencionar. Entonces, digamos que esa es la particularidad que tiene el tamaño y el efecto que tiene o el impacto que tiene en la salud. Ahí le voy a preguntar cosas como que usted fuera un ingeniero medioambiental, pero siempre ha habido empresas, siempre ha habido humo, siempre ha habido carros, chimeneas. Siempre los he visto, desde que tengo uso de razón. ¿Por qué se ha exacerbado todo últimamente? Porque hemos, las zonas urbanas cada vez están más concentradas, porque tenemos mucho más parque automotor, porque no hemos reubicado la industria. Tener en cuenta que en Medellín el 80% de la contaminación del aire depende de fuentes móviles, es decir, carros, camiones, volquetas, buses, motos. De manera que esa es probablemente la razón es que hemos incrementado el uso de ese transporte y hemos incrementado el uso de combustibles fósiles, porque todas estas cosas de las que estamos hablando son producto fundamentalmente de la combustión de combustibles fósiles. Una persona asmática puede tener más crisis por estos días de crisis ambiental, valga la redundancia. Una persona que no era asmática o no tenía esos problemas puede manifestar síntomas que antes no,
O sea, en la práctica, ¿qué pasa con en la salud respiratoria nosotros vemos varias cosas. La primera son efectos del factor irritativo de la contaminación. Entonces, es muy frecuente verificar que síntomas respiratorios se incrementan. La sensación de cuerpo extraño, la necesidad de estar aclarando, la producción de moco y la tos aumentan. Y aumentan por el efecto irritativo de la contaminación ambiental. Y eso lo sufrimos probablemente todos y es dependiente de la magnitud de la exposición. Pero tiene también efectos sobre con relación a enfermedades respiratorias. Una es la infección respiratoria. Es muy probable que esté asociado a un incremento de las tasas de infección respiratoria por una razón que conocemos hace mucho tiempo, y es que la contaminación altera los mecanismos de defensa respiratorios, ¿sí? Particularmente mecanismos de defensa que son mecánicos, que se ven afectados rápidamente por la contaminación, como es el movimiento de unas pequeñas estructuras microscópicas que se llaman cilias, que su movimiento permite que todas las impurezas que respiramos queden atrapadas en el moco que uno normalmente produce y esas cilias sean capaces de sacarla. ¿Qué pasa con la contaminación? La contaminación es capaz de alterar ese movimiento ciliar, bien sea de reducirlo o incluso de llegar a paralizarlo. Y esa reducción del movimiento ciliar incrementa el riesgo de infección respiratoria. Entonces, esa sería una cosa que tendría que ver con la contaminación. Además, sabemos que exacerba enfermedades respiratorias crónicas, y ahí está el asma. Entonces, sabemos que el asma, se aumentan, digamos, los síntomas y las exacerbaciones del asma en zonas contaminadas o con el aire muy contaminado. Y pasa lo mismo con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que conocemos como EPOC, que es una enfermedad crónica que también sabemos que la contaminación puede incrementar el deterioro funcional y puede aumentar los síntomas e incrementar lo que llamamos exacerbaciones. Y finalmente, en la parte pulmonar, digamos que lo otro que puede ser relevante es lo que tiene que ver con cáncer de pulmón. Eso es una cosa difícil de cuantificar. No hay duda de que la causa más frecuente de cáncer de pulmón es el cigarrillo. Pero la contaminación probablemente contribuye de manera marginal, pero contribuye con algunos casos. La OMS estima que muertes atribuibles a cáncer de pulmón relacionado directamente con la contaminación pueden ser alrededor de 250.000 al año en todo el mundo. De manera que ese sería como el panorama. Y adicional a eso, pues que ahorita seguramente lo van a mencionar, es el efecto sobre enfermedades cardiocerebrovasculares, que sin duda es importante. Y hablando de ese tema, doctor, de la influencia de la contaminación ambiental en la salud cardiocerebrovascular, como bien lo decía el doctor Ortega, hoy tenemos nuestra sección En Línea con Sana que Sana. Y saludamos en Sana que Sana al doctor Luis Alfonso Fajardo. Él es médico cardiólogo y nos va a regalar unos minutos desde su oficina, desde la clínica Cardiovid. Doctor Fajardo, bienvenido a Sana que Sana, ¿cómo le ha ido? Muy buenos días, muy bien, gracias. Un saludo al estudio, a todos los televidentes. Perfecto. No sé si estaba usted pendiente del programa. Estamos empezando a hablar de esas repercusiones respiratorias con relación a la contaminación ambiental y bueno, usted nos contará qué tanto tiene que ver este tema con problemas cardiovasculares. Sí, pues este tema que recientemente a todas las personas les ha causado bastante interés, es algo que no ha sido desconocido, es de bastante importancia. Y que, como nos decía el doctor Ortega, ese material particulado, esos aerosoles, van a generar que al tener contacto con el organismo, al poderse no absorber, aumente la incidencia de eventos cardiovasculares, entendiéndose por ellos el famoso y tan temido infarto del miocardio, infarto cerebrovascular, la presión arterial alta y la falla cardíaca. Una de las características de esto es que va a generar este tipo de sustancias en el organismo, alteración de las células, y por eso va a hacer que de una forma indiscriminada afecten los diferentes sistemas orgánicos.
Uno se pregunta en esta situación si es una condición ambiental del microambiente que tenemos en el área metropolitana. ¿Uno qué pudiera hacer para tratar de disminuirlo? Obviamente todos tenemos que tener conciencia como una comunidad de disminuir la tasa de contaminación y de polución, pero también se han descrito que hay algunas personas que pueden ser protegidas o que tengan una menor incidencia aunque estén expuestas a este tipo de efectos. Y es que si una persona no pudiera como tal de forma inmediata modificar la condición medioambiental, lo que sí puede es tener menos cantidad de enfermedades o comorbilidades que lo hacen más vulnerable al efecto medioambiental que ya está determinado. Me explico. Si todos estamos expuestos a estas condiciones ambientales, le va a ir mejor a las personas que hacen ejercicio, que controlan el azúcar o que no lo tienen, que controlan su presión arterial y que tienen una buena condición médica. También es de resaltar que aunque la mayoría de personas percibe que este problema va a generar solo como una afectación respiratoria, pues porque es un material que va a ser inhalado, ya la polución tiene un efecto que está poniendo desde el punto de vista de riesgo cardiovascular a la misma altura de la diabetes, de la hipertensión, de la falla cardíaca y el tabaquismo, que son unos factores de riesgo para afecciones cardiovasculares muy importantes, lo cual nos habla de este gran problema. La OMS nos está diciendo que la implicación cardiovascular global en el mundo es de 7 millones de muertes prematuras en todo el mundo, dependiente de este tipo de enfermedades, principalmente en las grandes metrópolis, debido a que las grandes ciudades tienen un microambiente derivado de la industria, el transporte y, como es el caso de Medellín, con algunas características geográficas que nos hacen un poco vulnerable a que haya este cambio tan marcado. Doctor, el doctor Ortega nos explicaba en particular, aunque creo que también habló de que a través del flujo sanguíneo se empiezan a afectar otras partes diferentes del organismo con relación a la contaminación. Nos explicaba la parte de los cilias, ¿cierto? Sí, señora. ¿Qué es lo que pasa con esas partículas que me puede afectar mi sistema circulatorio, mi corazón, mi cerebro? Esas particulitas, esas mini partículas que nos describía el doctor Ortega, ¿cómo afectan en términos fisiológicos nuestra salud vascular? Sí, mire, la forma en la cual el medio ambiente afecta la salud son básicamente de 3 vías. Una es la tópica, algunas sustancias, no precisamente esta, que por la piel se van a absorber y va a entrar al torrente sanguíneo. Otra es a nivel digestivo y la que estamos ahorita como mayor importancia es a nivel respiratorio. La gente debe entender que es similar a como el tabaco, aunque uno lo va a inhalar, en la parte final de la vía respiratoria hay una interacción entre los pulmones y el sistema circulatorio, y ese aerosol va a hacer que esa sustancia se deposite en el torrente circulatorio. Una vez esté en ese material particulado en el torrente circulatorio, va a ir a absolutamente todas las partes del cuerpo, porque el sistema circulatorio son como las vías rápidas o las autopistas que van a llevar alguna sustancia a todo el organismo. Por eso, aunque es algo que se está respirando, y como lo decía el doctor Ortega, a nivel local de la vía respiratoria, a nivel de los cilios, tiene una afectación, en fases un poco más avanzadas, y una vez se absorben, todo el cuerpo humano va a ser afectado. Comprendo. Doctor Fajardo, entonces, si le entendí bien, digamos que la contaminación ambiental ya se convierte en un factor de riesgo también para enfermedades cardiovasculares. Teniendo en cuenta eso, debemos, y si no podemos alejarnos de los medios que están contaminados, debemos reducir los otros factores de riesgo, adoptar estilos de vida saludable para ser menos propensos a tener esos diagnósticos. ¿Es algo así? Sí, básicamente lo que hay que hacer, uno, es que hay que tratar de volver esto una oportunidad, y a pesar de que esto es una emergencia que estamos viviendo y que genera mucha preocupación, es la oportunidad de que como gran comunidad hagamos conciencia de que debemos hacer cosas para mejorar nuestro medio ambiente y hacer grandes esfuerzos. Además, darnos cuenta que si las personas tienen que vivir en este nicho o en este microambiente, tienen que hacerse menos vulnerable a los efectos de esta exposición. Y si es así, tiene que mantener una buena condición de salud y todos los hábitos de vida saludable que muy bien estabas refiriendo.
Perfecto. Al doctor Luis Alfonso Fajardo, médico cardiólogo de la Clínica Cardiovid, muchas gracias por regalarnos estos minutos hoy para Sana que Sana. Es con el mayor de los gustos. Perfecto. Doctor Héctor, ¿qué piensa entonces de la exposición que nos ha hecho su colega? Lo que habíamos hablado, o sea, no es solamente el efecto sobre el sistema respiratorio, que sería lo obvio, porque son partículas, gases y vapores que se inhalan, sino también el efecto que llamamos sistémico, y ahí es muy relevante el efecto cardiovascular, y como les dije, pues probablemente relacionado con la absorción de las partículas más pequeñitas que son capaces de entrar al torrente circulatorio y generar fenómenos inflamatorios, cambios en las arterias que pueden conducir a enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, como un factor de riesgo que, como lo dijo el doctor Fajardo, es realmente relevante. En esta contingencia ambiental, como lo han llamado, siempre cuidan mucho a toda la población, pero hacen especial énfasis en los niños y hacen especial énfasis en los adultos mayores. Hablemos de por qué y qué recomendaciones podemos darles frente a esto. Sí, eso tiene que ver con, digamos que estados más vulnerables. Nosotros vemos que la vulnerabilidad en los primeros 5 años y la vulnerabilidad en personas mayores de 65 años se incrementa. En personas mayores de 65 años las enfermedades crónicas también son más frecuentes, de tal manera que son ellos, digamos, un blanco muy importante a tener en cuenta en las medidas que se tomen para protección, que tiene que ver pues fundamentalmente con reducir, digamos, salidas a zonas muy contaminadas, particularmente en las horas pico, que tiene que ver con evitar hacer ejercicio en zonas contaminadas o en espacios abiertos, que aumentan el riesgo de inhalar partículas que están presentes en el aire. Digamos que eso sería como la población más susceptible y a la cual efectivamente, como tú dices, hay que cuidar más. Veo gente haciendo actividad física en las transversales y cuando las veo haciendo actividad física sin protección, yo digo, ay Dios, si hubieran quedado en la casa. Digo yo, ¿usted qué opina? No, eso es real. O sea, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando uno hace ejercicio tiene que movilizar más aire, o sea que más aire entra a los pulmones, más particulitas aquellas. Por lo tanto más aire contaminado entra, más partículas entran. Entonces realmente la razón de lo del ejercicio es esa, es que uno puede incrementar el ingreso de partículas y de la contaminación presente en el aire. Entonces lo que hay que buscar es la manera de hacer ejercicio en sitios cerrados, hacerlo en zonas menos contaminadas, y hacerlo a horas, digamos, donde la concentración de contaminación es menor. Las máscaras estas, he visto máscaras de las, digamos, sencillitas y he visto máscaras que yo digo, esto ya es Sodoma y Gomorra, una cosa, las máscaras estas. ¿Qué podemos decir de Digamos eso? que la parte técnica que tiene que ver con esto es la siguiente. Nosotros ya dijimos que el tamaño de la partícula es muy importante. Sí. Que las partículas que generan más riesgo a la salud son partículas menores de 10 micras, en particular las menores de 5, o sea, PM10 para abajo, PM10 y PM2.5. Hay que buscar entonces protección que evite que esas partículas que son tan chiquitas ingresen al tracto respiratorio y al pulmón. Y eso no se logra con mascarillas convencionales, con mascarillas de tela o mascarillas quirúrgicas, no son capaces de filtrar. No sirve eso. de nada pues esto. Hay unas mascarillas que son certificadas por el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, que filtran el 95% de las partículas menores de 5 micras. Esas son las máscaras que se denominan N95 y quien las quiera conseguir las puede conseguir. N95, y esas protegen realmente de la mayor cantidad de partículas pequeñas que pueden llegar hasta la parte más periférica. Hay otras que son de pronto las que tú dices que son con filtros, que esas son capaces de filtrar casi el 100% de las partículas, que obviamente pues serían más efectivas, obviamente son más incómodas, son de mayor costo, pero es la otra alternativa. De todas maneras, la razón, digamos, práctica es que son capaces de filtrar la mayor parte de las partículas menores de 10 micras. Esa es la particularidad que tienen y sería las máscaras que uno debería utilizar en caso de que la exposición vaya a ser muy significativa. Perfecto. Hablábamos ahorita de los grupos vulnerables, los dos extremos, o los niños o los adultos mayores, y tenemos una pregunta
Con relación a los adultos mayores, y recuerden que nuestra línea de WhatsApp es el 305-316-6560. Hoy estamos de la mano de los especialistas de la Clínica Cardiovid aclarando inquietudes sobre la contaminación y su incidencia en nuestra salud. Vamos con esta pregunta. Muchas gracias por escribirnos. Mi inquietud es la siguiente. Mi mamá estuvo hace 18 años hospitalizada 2 meses por un derrame pleural. Quedó sufriendo de bronquitis crónica. Tiene 79 años. ¿Qué tan expuesta está a dicha contaminación? ¿Cómo debe ser su cuidado al salir de casa? Beatriz, un abrazo. Yo creo que la primera parte deberíamos saber en qué parte habita, ¿cierto? Para saber qué tan expuesta está a la contaminación. Pero ¿qué le podemos decir, doctor Ortega? Pues tiene mucho que ver con lo que hemos mencionado. Tiene 79 años y hace parte del grupo pues, de mayor vulnerabilidad. Y además de eso, aparentemente tiene una enfermedad respiratoria crónica, y los pacientes con enfermedad respiratoria crónica pues tienen más riesgo de sufrir las consecuencias de la exposición al aire contaminado. ¿Qué puede hacer? Lo que hemos venido mencionando, en principio pues reducir la posibilidad de exposición importante, ¿sí? Evitar salir a zonas muy contaminadas, evitar salir a horas en las cuales digamos hay pico de contaminación, evitar hacer ejercicio en zonas contaminadas o en ambientes abiertos, básicamente eso. Finalmente, digamos que la solución tiene más que ver con problemas, con medidas a largo plazo y mucho con políticas públicas. Estos son pues, básicamente medidas coyunturales, que entre otras cosas se han incrementado en estos días porque hay un fenómeno climático que empeora el problema, que eso pasa usualmente en marzo y en octubre. Por eso ustedes van a ver que las contingencias ambientales usualmente son en esa época. Hay un fenómeno ambiental que se denomina la inversión de la capa térmica, y es que el aire caliente que normalmente está sobre la superficie pasa a estar más arriba y sobre la superficie queda aire frío. Entonces la salida de la contaminación es mucho más difícil, es como quedar atrapado en un invernadero. Y hay también fenómenos que tienen que ver con lluvias y con vientos que empeoran la cosa. Entonces ahora la contingencia ambiental es más relacionada con eso. O sea, tenemos un problema de contaminación importante que ahora se nos agrava con un fenómeno climático que suele darse en marzo y en octubre. Yo recuerdo, doctor, ¿cuántos años llevábamos con contingencia ambiental? Como 3. Antes no lo había también lluvias y era el mismo valle encerradito. Claro, han pasado 2 cosas. Primero, que la contaminación ha incrementado, y ha incrementado porque las fuentes móviles han incrementado, y fuentes móviles que dependen de combustibles fósiles, que es la gran fuente de contaminación del aire. Pero adicional a eso es porque nosotros hemos mejorado mucho en el monitoreo de la calidad del aire. Entonces, claro, nosotros ya tenemos muchas estaciones de monitoreo que nos están diciendo permanentemente cómo están las cosas. Hace 10 años no teníamos ninguna unidad de monitoreo y por lo tanto simplemente no sabíamos qué estaba ocurriendo. Entonces yo creo que es la combinación de las 2 cosas, un mejor monitoreo de la calidad del aire y obviamente un incremento en la contaminación. Y a propósito de lo que usted dice, cuando se empezó a hablar de eso hace un par de años, de la contaminación ambiental, decían que Medellín no es que sea la más contaminada, sino que tiene unos equipos de medición supremamente sofisticados y la ponen en evidencia, justamente. Pues digamos que en el contexto colombiano es muy probable que eso sea así, o sea, porque Medellín ha sido pionero en el monitoreo de la calidad del aire. Bogotá también está muy afectado, ¿verdad? Sí. También están allá con contingencias ambientales. Seguiremos hablando con el doctor Héctor Ortega, médico neumólogo de la Clínica Cardiovid. ¿Tiene usted inquietudes sobre qué tanto influye la contaminación en su salud? Bienvenidas a nuestra línea de WhatsApp 305-316-6560. Vamos ahora con noticias Sana que Sana. Hoy en Sana que Sana estamos hablando de la contaminación ambiental y qué tanto afecta a nuestra salud. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 1.3 millones de personas mueren anualmente por causas relacionadas con la contaminación atmosférica urbana, ocurriendo más de la mitad de esas defunciones en los países en desarrollo. Quienes viven en zonas urbanas con niveles elevados de contaminación tienen el mayor riesgo de adquirir enfermedades cardíacas o respiratorias que quienes habitan en zonas rurales en donde el aire es más puro.
duro. Pero aquí quiero retomar el mensaje inicial que nos daba el doctor Héctor Ortega y reforzaba el doctor Fajardo, y es que no se trata de pensar todos nos vamos a morir y esto, mejor dicho, se acabó el mundo. No, se trata de contrarrestar esta situación con estilos de vida saludable, eliminar otros factores de riesgo, tener una buena dieta, hacer actividad física, no fumar, no abusar del alcohol y obviamente si está en una zona muy contaminada, tomar las medidas pertinentes de no hacer actividad física al aire libre, en las horas pico y de cuidarse en ciertos casos con esas mascarillas, pero las indicadas justamente para atrapar esas mini partículas. Continuamos con el doctor Héctor Ortega, médico neumólogo, y tenemos varias inquietudes. Buenos días también para ti. Tengo una nieta de 4 meses y está presentando mucha tos constante, no tiene fiebre, no duerme bien por la tos. ¿Qué puedo hacer? Aquí me hace pensar en un asunto y es que no podemos pensar, Doc, me imagino que todo se debe a la contaminación, ¿cierto? Entonces, no, tiene tos por la contaminación, a todo el mundo le está pasando lo mismo. ¿Qué podemos decirle a esta abuelita? Yo creo que debería llevarla al médico, que la evalúe porque las causas pueden ser muchísimas y obviamente el manejo es dependiente de la causa identificada. O sea, es evidente que nuestras condiciones ambientales alborotan, por decir, los síntomas respiratorios, pero no quiere decir que todo síntoma respiratorio se deba a la contaminación, hay que buscar la base del problema. Correcto, y así se debiera a la contaminación, hay que descartar otras posibilidades. Súper importante. Doc, si yo soy asmático y se me da crisis asmática debido a esa contaminación, ¿qué debo hacer? ¿Cómo se combate una crisis asmática? ¿Cómo se atiende una crisis asmática? ¿Producto o no de la contaminación? No, el paciente es que, digamos, si tiene tratamiento hay que hacer los ajustes para el tratamiento. En la crisis hay que incrementar el uso de broncodilatadores y muy frecuentemente hay que agregar medicamentos que desinflamen los bronquios, como es los corticosteroides. O sea que en caso de que eso se presente debe consultar o tener, digamos, recomendaciones previas por parte de su médico para que sepa cómo actuar en caso de que los síntomas de asma se incrementen. La gripa también aumenta por estos días, la famosa influenza. Digamos que las infecciones respiratorias en general, como ya lo hemos dicho, pueden incrementarse porque los mecanismos de defensa están reducidos. Puede haber una razón adicional para que se incrementen las infecciones respiratorias y es si la gente está confinada a espacios cerrados con más frecuencia de lo habitual, pues la posibilidad de contagio se incrementa también. Digamos, la incidencia de infección por influenza no depende tanto de factores ambientales, aunque puede tener relación en cuanto a aumentar el riesgo de sufrirla, pero tiene que ver más con los picos pues, de la influenza en el medio, que usualmente son 2 picos en el año, uno en mayo y otro en octubre. Y nos tenemos que vacunar cada año, adultos y niños, ¿cierto? Pues por lo menos pacientes de riesgo, digamos, no necesariamente toda la población, pero sí por lo menos pacientes de riesgo, enfermedades crónicas, pacientes mayores de 60 años, pacientes con enfermedades pulmonares crónicas. Porque esa gripita se les puede complicar porque son más susceptibles. Son más susceptibles y la influenza puede dar cuadros graves, incluso fatales, entonces, y la vacunación ha demostrado que es efectiva. Perfecto, doctor, otra pregunta. Muy buenos días para ti. Tengo una sinusitis vasomotora, vivo en Envigado. ¿Qué cuidados debo tener, además de los que ya mencionó el doctor? Corrige abajo, no es sinusitis, sino rinitis. Correcto. Diferenciemos, doctor, eso si me hace el favor, ¿y qué le podemos decir? A ver, rinitis es pues, ubicado a nivel nasal y la sinusitis compromete los senos paranasales. Frecuentemente van juntos, es frecuente que haya rinosinusitis. Lo que ella menciona es que tiene una rinitis vasomotora. Vasomotora es que tiene una mucosa nasal con unos vasos muy sensibles a cambio de temperatura o a otro tipo de factores y entonces al exponerse a ellas la mucosa se congestiona, hay obstrucción nasal, moqueadera y molestias en la nariz. Efectivamente la rinitis vasomotora, igual que la rinitis alérgica, se pueden empeorar con el aire contaminado. Entonces, sin duda ese es un factor que debe perturbar el comportamiento de la enfermedad y por lo tanto pues hay que tomar medidas para reducir la exposición a ambientes contaminados.
Las personas alérgicas se les pueden alborotar las alergias y las que no son alérgicas les pueden originar alergias, este tipo de crisis ambientales. Pues digamos que puede haber muchos factores en el aire contaminado que pueden generar respuestas alergénicas. Entonces pacientes con alergias efectivamente podrían tener algún empeoramiento con la contaminación ambiental, pero además en enfermedades alérgicas mal controladas la contaminación ambiental puede también incrementar los síntomas y dificultar el control. Y en cuanto a la sensibilización, también podría pasar que la contaminación incremente la sensibilidad a sustancias que pueden generar alergia en algunos individuos. Dos conversaciones de pasillo con compañeros. Una que me dijo que le estaban ardiendo mucho los ojos, que sí sería por eso. Y la otra, pero compañera en bolivariana, en fin, tiene laringitis. Y me dijo, estoy segura que fue por la contaminación, con su bufandita. ¿Tiene que ver también? Puede dar, claro, la conjuntivitis, digamos, irritativa, es una de las manifestaciones más frecuentes asociadas a la exposición a aire contaminado. Y eso sí se siente con facilidad, es una cosa frecuente y es un fenómeno irritativo por todos los contaminantes, por todas las partículas, por todos los gases y vapores que puede contener el aire. Entonces eso es cierto. Y la laringitis también, puede haber laringitis irritativa relacionada con exposición a aire contaminado. No quiere decir, como tú dijiste ahora, que entonces todas las laringitis van a ser por eso. De hecho, pues seguramente las laringitis más frecuentes son laringitis infecciosas, usualmente por virus, pero efectivamente en personas muy expuestas y con algún grado de susceptibilidad puede haber laringitis asociada a fenómenos irritativos por el aire contaminado. Doctor, yo asumo que los lugares cerca a esos sitios donde la alcaldía de Medellín pone los aparaticos de medición deben ser porque son los más contaminados, ¿cierto? ¿Usted le recomendaría a las personas que están en ese foco de contaminación usar la mascarilla adecuada siempre? O sea, cuando estén por fuera, cuando salgan a coger el metro, cuando salgan a coger el bus, ¿deberían esas personas que están allí y más, por ejemplo, las personas que trabajan allí cerquita, los vendedores, qué sé yo, deberían tener esa protección? Es probable que sí, particularmente aquellas personas vulnerables. Y aquí hay sitios bien identificados, el más importante es el centro de Medellín. Efectivamente el centro de Medellín tiene unos niveles de contaminación muy importantes y dependiendo de la magnitud de la exposición habría que considerar ese tipo de medidas de protección. Pues yo lo haría. Obviamente, pues vivir y trabajar con eso es muy incómodo. Y yo pues volvería a insistir que esas son medidas coyunturales, que efectivamente hay que tomarlas, que hay que seguir las recomendaciones, pero todos tenemos que comprometernos en soluciones a largo plazo, nos competen a todos. Yo creo que hay que modificar los medios de transporte, hay que desincentivar desacomodarnos. Desincentivar el uso del transporte particular, utilizar más transporte público, que las políticas públicas incrementen el uso de transporte público con energías limpias, reducir la cantidad de vehículos que contaminan más, motos de 2 tiempos, vehículos muy antiguos, ser rigurosos con el control técnico-mecánico de los carros y de los vehículos públicos, porque eso también está fallando y eso es una fuente muy importante, la chatarrización de los vehículos antiguos. O sea, eso hay que apuntarle por lo que le decía, el 80% de la contaminación en Medellín es dependiente de fuentes móviles. La gente habla mucho de las industrias y tienen que ver y hay que controlarlo también, pero el 80% es por fuentes móviles, es carros, volquetas, camiones, buses, motos, y yo creo que hay que empezar a cambiar esas conductas. Tenemos que reconocer otros medios de transporte, utilizarlos. Yo le decía ahora, por ejemplo, que a mí me llama la atención cuando se amplía el pico y placa, que la gente sufre eso como un castigo, y yo creo que es una oportunidad que busquemos otras alternativas de transporte, que aprendamos a compartir el carro con otras personas, que busquemos la posibilidad de transportarnos en metro. En fin, hay muchas cosas que hay que empezar a hacer, porque esto es una cosa que con medidas coyunturales no vamos a resolver. Pañitos de agua tibia, lo va a nombrar como secretario de Movilidad y de Medio Ambiente, para que cambie de profesión. Nosotros seguiremos hablando de este tema y por ahora vamos con Noticias Sana que Sana.
Doctor Héctor Ortega, médico neumólogo de Cardiovid, gracias por venirse hasta acá y conversar con nosotros. ¿Y cuál sería la conclusión que usted quisiera dar sobre este tema en Sana que Sana? La conclusión es que estamos frente a un problema serio, real, frente al cual hay que tomar medidas, pues obviamente coyunturales, porque estamos en contingencia ambiental, pero hay que pensar a largo plazo. Y a largo plazo es todo lo que hemos estado mencionando, que tiene que ver con políticas públicas y con cambios de conducta en la vida cotidiana para disminuir la emisión de todos estos contaminantes. Y adicional a eso, estilos de vida saludable que contrarresten ese riesgo que si vivimos en este mundo y en esta ciudad, todos lo corremos. Correcto. Estamos de acuerdo, doctor. Muchas gracias nuevamente a la Clínica Cardiovid por prestarnos a sus especialistas y a ustedes por acompañarnos en esta Semana Saludable. El próximo martes vamos a hacer un recorrido desde la puerta hasta la habitación de atrás de cómo debe ser una vivienda saludable para nuestros adultos mayores. Hogar seguro para nuestros muy queridos viejos. El próximo martes de la mano de una geriatra y una enfermera gerontóloga. El próximo martes en Sana que Sana. Nos vemos. Chao.